Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, continuando con lo que estábamos haciendo, el día de hoy vamos a ver diccionarios en Python. Para ello, vamos a crear un nuevo archivo que se llame diccionarios. Diccionarios.py, por supuesto. Entonces, como tal, ¿qué son los diccionarios? Es básicamente una estructura de datos en Python. Entonces, ¿cómo se almacena? Se almacena clave de valor como tal y ya lo vamos a ver aquí más a profundidad. Entonces, vamos a crear una variable, por ejemplo, bueno, vamos a crear un diccionario de números, por ejemplo, diccionario números. Entonces, creamos nuestra variable números, que va a ser igual, y entre llaves, nosotros le estamos diciendo que números va a ser un diccionario. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como tal, vamos a colocar la clave y después el valor. En un caso va a ser 1, 2 puntos, la sintaxis nos dice y colocamos el valor como tal. Podemos colocar el número como tal, 1. Luego podemos colocar, bueno, lo anotamos por comas. Podemos colocar 2, 2 puntos, entre comillas, 2, 3, etcétera. Y podemos continuar de esta manera. Entonces, nosotros esto lo podemos imprimir. Print números. Entonces, si nosotros imprimimos esto como tal, pues aquí encontramos, o sea, podemos imprimir aquí nuestra tupla como tal. También hay una propiedad de la indexación, entonces, pero nosotros podemos ingresar, por decirlo así, ingresar a una posición dentro de el diccionario, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues por medio de la clave. Por medio de la clave nosotros podemos imprimir, por ejemplo, en este caso 2. Sí, digamos, accedemos a... Ya no lo haríamos tanto de posición en realidad, sino podríamos acceder literalmente a lo que está en 2. Entonces, o en 4, está en 3, 4. Entonces, si nosotros imprimimos, pues nos debería aparecer aquí el valor como tal. Podemos, podemos crear un diccionario que se llame, bueno, por ejemplo, podemos crear un diccionario con nuestra información personal. De, perdón, de información personal. Entonces aquí nosotros podemos crear una persona y esa persona, persona y esa persona va a tener un nombre. Entonces, nombre, 2 puntos, Alejandro, coma. Podemos crearle un apellido, que va a ser 2 puntos, hasta que en mi caso podemos crearle una edad, 2 puntos, 25 años. Podemos crearle, ¿qué otra cosa? La altura, y yo mido 1,83, por ejemplo, 1,83. Entonces, nosotros podemos imprimir a persona. Voy a limpiar lo que está en consola y vamos a imprimir. Entonces, aquí tenemos toda la información de persona. Todo este diccionario. Tenemos nombre, apellido, tenemos edad, tenemos altura. También podemos eliminar un dato como tal de esta persona. ¿Recuerdan? Igualmente, igual que con las listas, podemos darle del, persona, y podemos eliminar. En este caso, vamos a colocar la clave. Digamos que vamos a eliminar la edad de la persona. Y aquí podemos imprimir nuevamente a persona para que veamos qué es lo que nos imprime. Print persona. Entonces
si nosotros corremos el programa, pues nos damos cuenta. Aquí sí tenía la edad, pero aquí ya no. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? Bueno, podemos mirar el tipo de datos, ¿cierto? Entonces, persona. Entonces, perdón. Print. Type. Entre paréntesis, persona para mirar qué tipo de datos nos arroja Python como tal. Entonces nos dice que pertenece a la clase diccionario. Otra parte importante, nosotros podemos como ver todas las claves, entonces podemos crear acá una variable claves que tiene toda la tupla. La tupla no sino el diccionario, que vean ustedes. Persona.case, utilizamos el método case, y esto lo que nos va a arrojar es todas las claves que tiene nuestro diccionario de personas. Aquí podemos darle print claves y aquí nos va a decir cuáles son esas claves que tenemos, ¿cierto? Tenemos nombre, tenemos apellido, tenemos altura. Recuerden que aquí eliminamos el atributo de edad, pero si nosotros lo volvemos a comentar, pues ya nos aparece todo. Igualmente podemos hacerlo con los values, ¿verdad? Con los valores también podemos hacer lo mismo. Podemos crear una variable de valores que va a tener a personas.values y imprimir esos values en consola. Ejecutamos el programa y aquí vemos todos los values. Entonces Alejandro, el apellido es 25, Sastoque, la edad es 25 años y la altura es 1.83 como tal. Podemos ver todo lo que tienen como tal todas esas personas. Entonces información, casi le pongo la tilde, la costumbre, que pena. Últimamente escribo bastante, entonces persona.items para que nosotros podamos acceder a todo como tal, a las claves y a los valores. Y lo imprimimos en consola. Venimos acá. Entonces aquí ya nos aparece todo. Pero si se dan cuenta, pues no lo da entre tuplas, ¿cierto? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Vamos a crear. Nosotros podemos crear un listado de contactos de personas. Entonces, para ello, ¿qué va a hacer? Me va a traer todo esto que teníamos acá. Lo que pasa es que puede ser diccionarios dentro de diccionarios. Entonces, acá yo voy a crearlo de esta manera, coma, y aquí puedo copiar esto aquí abajo. Y ¿qué es lo que yo puedo hacer acá como tal? Cambiarlo. Entonces acá Juan, voy a inventar algo, Pérez, que va a tener 35 años y va a medir 1,60, 1,63. Pero entonces podemos organizarlo mejor, podemos dejar como tal, borramos aquí nombre, borramos esta parte, vamos a dejar Alejandro, dos puntos, borramos la coma, listo. Y lo mismo acá, vamos a dejar solamente a Juan, borrar esto, Juan, perdón, Juan, cerramos comillas, 2 puntos, listo. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Pues la clave va a ser Alejandro, va a ser el nombre de la persona, entonces la clave va a ser Alejandro, la clave va a ser Juan, y vamos a imprimir primero a contactos persona. Lo imprimimos, bueno, vamos a darle clear para que sea un poco más legible aquí en consola, y pues aquí nos aparece como tal el diccionario de diccionarios, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros también podemos acceder, por ejemplo, vamos a imprimir a todo lo que tiene Juan. Entonces print contactos persona y decimos que Juan. Igual ahí ya nos da un autocompletado como tal, Python. Entonces aquí nos envía, si nosotros lo tenemos de esta manera y le damos control espacio, pues podemos ver qué es lo que tiene ese diccionario. Le vamos a dar Juan
y vamos a acceder. Entonces aquí simplemente nos envía lo que nos tiene Juan. O si no, como nos lo sugirió aquí Python, de esta manera podríamos acceder a Juan, también dentro de ese diccionario vamos a acceder, por ejemplo, apellido, debe ser Pérez. Y si lo imprimimos, pues aquí tenemos ya el valor de Pérez como tal. Eso sería por el día de hoy el tema de los diccionarios. Igualmente, ya después lo vamos a ver más a profundidad, los vamos a utilizar más a profundidad. Es una estructura de datos muy poderosa dentro de Python. Entonces, hasta aquí quedaríamos el día de hoy en diccionarios.